un iconoclasta, moralista y revolucionario que fue líder del surrealismo en su juventud y un director de cine internacional dominante. Esta fue la esquela que el New York Times publicó con motivo de la muerte de Luis Buñuel, un cineasta genial que falleció justo hace 40 años. Lo dices muy bien, Javier, y es que es un gran ícono del cine universal, Luis Buñuel, y creador también de un lenguaje cinematográfico con imágenes magnéticas. Y bueno, hay que recordar que justo hace 40 años moriría aquí en la Ciudad de México, en esta que fuera su casa ubicada en la Cerrada de Félix Cuevas, número 27, en donde ahora es la sede ni más ni menos que de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En el programa dedicado a él podremos platicar con el crítico de cine, José Antonio Valdés. También les vamos a presentar un reportaje con las voces de Silvia Pinal y José de la Colina para que nos den cuenta de su presencia en el cine mexicano. Y tenemos una sorpresa, nuestro compañero Óscar Cortés dará cuenta de un rodaje desconocido de Manuel Álvarez Bravo. Muy cierto, Javier, y además tendremos también en Novedad de la Patria una excelente pieza con nuestro compañero Óscar Helguera que nos invita a recorrer los túneles secretos en la ciudad de Puebla. Estamos listos, les invitamos, comenzamos con la X en la frente. En 1928, dos amigos quisieron fijar un par de sueños que los habían sacudido. Uno había soñado con una mano perforada en la palma por la que salían hormigas. Otro con una mujer que lo veía de frente mientras, sin que ella se inmutara, le abrían los párpados de un ojo para vaciárselos de un tajo con una navaja de afeitar. Esas dos imágenes oníricas forman parte de una de las cintas más breves e indelebles en la historia del cine. Cuando la filmaron Luis Buñuel y Salvador Dalí, que se habían conocido en la Residencia de Estudiantes de Madrid, no tenían un centavo. Los 17 minutos fueron financiados por la madre de Buñuel. Un perro andaluz fue estrenado el 6 de junio de 1929 en París, a instancias de Louis Aragón y Man Ray. Buñuel recordaba que al estreno asistieron Max Ernst, André Breton, Paul Éluard, Tristan Tzara, René Char, Tanguy, Magritte, Picasso, Le Corbusier, Cocteau. Este amigo de García Lorca ha enriquecido como pocos el imaginario universal con imágenes indelebles. Piense si no en el glóbulo ocular del perro andaluz, en la desnuda Catherine Deneuve sentada al piano, en el Jaibo interpretado por Roberto Cobo, en la última cena de Viridiana o en la Silvia Pinal vestida de Jesucristo en Simón del Desierto con los senos al aire. Luis Buñuel nació con el siglo XX, un 22 de febrero de 1900 en Calanda, población del municipio de Aragón, España. Hijo primogénito de un exmilitar y exempresario naviero, el niño creció siempre rodeado de un ambiente cercano a las artes y a la literatura. Una vez en Zaragoza, ciudad a la que se mudó con su familia, él creció apreciando obras de teatro, piezas de zarzuela, conciertos y un primigenio cine sonoro francés. Más tarde, instalado en Madrid en la residencia para estudiantes, trabaría amistad con los intelectuales de su generación como Federico García Lorca, Salvador Dalí y Juan Ramón Jiménez, y finalmente abandonaría los estudios de ciencia para decantarse por la literatura. Escribió poemas, prosa poética, que publicaría en algunas revistas de aquel entonces. Más tarde aprendería a hacer cine como ayudante del director francés Jean Epstein una vez instalado en París. Y finalmente, en 1929, las obsesiones y los sueños de Luis Buñuel y de Salvador Dalí se convertirían en Un perro andaluz, una cinta que lograría un gran éxito y se convertiría en un referente obligado de cine universal.
Uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, sin duda, Luis Buñuel. Para acercarnos un poco a este personaje completo, es un universo completo y muy complejo, está con nosotros José Antonio Valdés. Gracias, José Antonio. Hace 40 años muere Luis Buñuel y sigue tan vivo. Sus imágenes que plasmó en el imaginario colectivo, pues uno las ve de manera constante desde aquel documental, no documental, el corto de Un perro andaluz, 17 minutos, que han dejado algunas imágenes impregnadas en la cultura universal. ¿A qué crees que se debe la presencia tan fuerte de Buñuel? Pues mira, se debe en buena medida, Javier, a que estamos ante uno de esos grandes artistas que escapó a todas las modas, a todos los modismos de su época. Realmente era un artista original en todos los sentidos. Y esa misma originalidad, esa misma creación de un mundo personal, esa forma de ver al mundo real desde una perspectiva surrealista, transgresora, muy española, muy mexicana también. Creo que todo eso sigue siendo vigente y le da una vigencia muy importante tanto para el espectador de a pie que se topa por primera vez con una de sus obras, como para el estudiante o el investigador de cine que profundiza más en esto y se da cuenta de la enorme carga cultural y la enorme creatividad que exudaba el cine de Buñuel. Entonces, eso va más allá de las épocas, va más allá de las tecnologías. El cine de Buñuel es un cine sobre todo de ideas. Formalmente podrías ver a lo mejor El discreto encanto de la burguesía o Belle de Jour o Los olvidados, y a lo mejor formalmente es un cine que responde a la estética y la forma de su tiempo, pero las ideas de Buñuel vuelan, las ideas explotan, estallan, y eso realmente es invaluable. Un cine de ideas, no todos los creadores lo han podido lograr. De ideas, pero con imágenes fuertes, claro, con secuencias inolvidables. Pienso, por ejemplo, en La última cena de Viridiana, que es fantástica, es una transgresión, claro, si quieres, teológica, metafísica o lo que sea, sí, pero se te queda grabada, ¿no? Claro, tiene una enorme cantidad de esas grandes imágenes donde te sorprende, te llega incluso a causar reacciones de asco, de desagrado. Por ejemplo, este corte del ojo en la navaja con el que arranca la acción de Un perro andaluz, o esta imagen del jaibo en el proceso de la muerte, y este perro callejero que va caminando hacia la cámara de Gabriel Figueroa al mismo tiempo. Entonces, Buñuel se trataba sobre todo de no profundizar sobre su cine, porque él apostaba más por el disfrute del espectador y provocar en el espectador. Sin embargo, hay una gran cantidad de imágenes en su cine que apelan a la tradición católica, a la tradición cultural hispana, bueno, también al surrealismo. Y claro, todo eso va siendo como una gran amalgama de ideas que se plasman en la pantalla, y que bueno, pues ahí tienes La mano hormiguero de Perro andaluz, tienes La última cena de Viridiana, tienes esa Belle de Jour que es azotada por los lacayos, siendo una señora burguesa, o sea, y bueno, la imagen de Archibaldo de la Cruz cortándose con la navaja y despertando el deseo erótico, el eros y el tánatos de la infancia. O sea, todo eso tiene que ver porque Buñuel es un hombre que sabe de psicología, de pintura, de literatura, de surrealismo, de teología, que era una de sus grandes pasiones. Sí le gustaba, ¿verdad? Muchísimo. Sí, era algo que sabía, disfrutaba. No por nada en su cine hay un ciclo compuesto por 4 películas específicamente centradas en la religión: Nazarín, Viridiana, Simón del Desierto y La Vía Láctea, que es todo un tratado de aberraciones teológicas muy, muy bien pensado por Buñuel. Y bueno, personajes que tratan, por ejemplo, Nazarín, de vivir en el tono de la caridad cristiana y se da cuenta que la realidad es completamente adversa. Viridiana se trata de santificar solita y le va muy mal. Y Simón del Desierto, pues queriéndose sentir santo, termina en las garras del demonio. Entonces, pues siempre Buñuel es un cineasta que juega con esos contrastes y sobre todo, Javier, un cineasta de la frustración.
Si tú quieres encontrar el tema de la frustración en el cine, Buñuel, a través del deseo frustrado, puede ser erótico, criminal o de lo que sea, siempre plantea la misma idea. En el momento en el que tú satisfaces un deseo que te obsesiona, tu vida deja de tener sentido. Entonces, mejor tener obsesiones y deseos no cumplidos que mantienen viva esa esperanza. Guillermo Cabrera Infante decía de Buñuel que era sordo a la belleza o era con toda una intención. No, era toda una intención. No creo que Buñuel sea sordo a la belleza, porque las imágenes, digo, no me estoy atreviendo a contradecir al maestro Guillermo Caín, pero finalmente creo que no hay una sordera a la belleza. Hay una belleza transgresora, más bien, una belleza que te está dando otro sentido de la belleza. Como Buñuel da otro sentido de todas las cosas, sí, ¿no? Lo resemantiza constantemente. Claro, de la religión, de la vida, de la sociedad, de los rituales burgueses, de las mezquindades de la condición humana. Siempre Buñuel te está dando otro sentido, te está invitando a ver de otra forma, ¿no? Y viendo a Buñuel te terminas viendo a ti mismo. Quienes hemos sido parte durante muchos años de hacer cátedra sobre su cine por diferentes ocasiones, es muy interesante que es de los pocos cineastas con los cuales la gente se empieza a psicoanalizar. O sea, la gente empieza a sacar sus broncas a través del cine de Buñuel y demuestran que son infinitamente más perversos que lo que Buñuel pensaba, ¿no? Entonces yo siempre que he dado cursos de Buñuel les he dicho, aguas con lo que Buñuel les saca, porque les puede llegar a sacar algo que ni ustedes sabían que estaba, ¿no? José Antonio, tenemos que ir a un corte y volvemos contigo. En cualquier sociedad, el artista tiene una responsabilidad. Si bien efectivamente es limitada, porque ningún pintor o escritor pueden cambiar el mundo, sí es importante que mantengan un esencial margen de no conformidad. Gracias a ellos, los poderosos nunca pueden afirmar que todos están de acuerdo con sus actos. Y esto es una diferencia muy importante. Hace justamente 40 años fallecía aquí en la Ciudad de México el genial y provocador, el gigante del cine universal, don Luis Buñuel. Y precisamente la que fuera su casa habitación se convirtió en la sede de la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Este organismo que agrupa a directores, guionistas, fotógrafos, productores, compositores, escenógrafos, actores y muchos más trabajadores del cine en México. Cabe recordar que desde 1946 fue fundada esta academia que finalmente por ese entonces representaba una pujante industria fílmica, pues logró en el 46 filmar un total de 85 películas, un récord que sigue vigente. Y precisamente desde aquí nos vamos al reportaje en donde nuestro compañero José Antonio Hernández nos cuenta de Buñuel a través de opiniones y comentarios de quienes lo conocieron muy de cerca, el gran José de la Colina y la gran diva mexicana Silvia Pinal. Luis Buñuel inició en el cine al lado de otro grande, el pintor Salvador Dalí. Posteriormente vino a México a hacer una película que fue un parteaguas en su carrera y en la industria cinematográfica nacional. Vino a México en efecto hacia los años 45-46 y aquí hizo, antes de la película de los 50, Los Olvidados, que ahora afortunadamente están reprisando, hizo Gran Casino hizo Gran Casino, que es una película lamentabilísima, pero él lo sabía. Después dirigió a Silvia Pinal en varias películas. Primero el placer de trabajar con él, el estar en la historia de la cinematografía mundial, el estar entre las 100 mejores películas de los 100 años del cine, el estar en las ediciones de libros del libreto de Viridiana y de fotos en los museos en el mundo. O sea, todo eso se lo debo a él. Emblema viviente de un arte blasfemo, abanderaban la estética del surrealismo. A mí lo que me maravilla es lo que ha generado en el mundo a través de los años Buñuel. Yo fui a un festival de cine hace como 5 años y llegó un holandés
con una película que se llamaba Las Urdes de Buñuel, con la Las película Urdes. de Buñuel en el brazo. Y les preguntaba a todos los vecinos y las vecinas, les preguntaba, oiga, ¿usted vio Las Urdes de Buñuel? Ese desgraciado es un imbécil, hombre, ¿qué le pasa? Aquí no pasa eso, aquí no somos así, que no sé qué. Furiosa la gente, toda la gente furiosa. Fue como Los Olvidados para México. Exacto. Era una con difamación. las y entonces llega con el cura. Y el cura es el único sincero y real de la historia, en donde él dice, no, sí es cierto. Y aquí sí pasa eso, ¿cómo no? Hay mucha gente con voz, hay mucha unión de familias, entre familias, hay mucho hambre. De personalidad única y talento innato. Y Buñuel para mí es el hombre más admirable que he conocido. Yo he tenido la suerte de tratar a dos genios, admirables los dos, pero de manera muy distinta, Octavio Paz y Buñuel. Y Buñuel tenía una característica de que no era un hombre de este tiempo, o del siglo XX, pero yo siempre pienso en el siglo XX como mi tiempo. Luis Buñuel decía que la imaginación humana es libre, el hombre no. Murió un 29 de julio de 1983 en la Ciudad de México. Ahora vamos a Novedad de la Patria con Óscar Helguera. Construido a finales del siglo XVII, el puente de Bubas, originalmente para llevar enfermos de la peste bubónica de un lado al otro del río, hoy es la muestra de la infraestructura hidráulica de una ciudad tan compleja como la de Puebla. El puente de Bubas o Motolinía está ubicado en la avenida 2 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. En la exhibición se observa y se puede recorrer un tercio del puente de Bubas original, ya que el resto permanece debajo del bulevar junto a la bóveda que conduce aún las aguas negras del río San Francisco. Hoy hay un sistema de ventilación, proyección audiovisual, un pasillo y rampa de acceso y egreso y la reconstrucción del predio que albergó el antiguo mesón de la Trinidad. De igual forma y como parte de esta casi obligada visita, se encuentra el pasaje 5 de Mayo en el pintoresco barrio de Xanenetla, nombre que, por cierto, hace referencia al material con el que están construidos en mayor parte estos túneles. El pasaje de 5 de Mayo es la muestra de un acueducto de túnel de muro de sillería que aún perdura hasta nuestros días con arquitectura de estilo romano. Aquí, en Puebla, hay unos túneles, decían, que van entre iglesias y que usaron revolucionarios para escabullirse. Se mantuvo al principio la hipótesis de que el subterráneo sirvió para el transporte de armas, municiones e incluso soldados durante la célebre batalla del 5 de mayo de 1862. En realidad, lo que se sabe a ciencia cierta es que funcionaba como sistema hidráulico de la ciudad y que probablemente, cuando no tenía carga de agua, se hubiera utilizado pocas veces y de manera clandestina como ruta de escape o escondite de uno o dos personajes. Usted puede recorrer este túnel de martes a domingo, de 10 a 16 horas, Boulevard 5 de Mayo Oriente, número 208, en el barrio Xanenetla. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, la segunda parte de la conversación con el crítico de cine José Antonio Valdés y más adelante, en México en 100 objetos, Óscar Cortés nos cuenta de un rodaje inconcluso de Manuel Álvarez Bravo. Volvemos. Y seguimos aquí con José Antonio Valdés para seguir hablando de Luis Buñuel con la X en la frente. Gracias, José Antonio. ¿Qué se puede enseñar de Buñuel? ¿La técnica? ¿La simbología? Pues mira, hablábamos de esto del cine de ideas, ¿no? Creo que por un lado el lenguaje cinematográfico de Buñuel era un punto que quería tocar contigo. No, a lo mejor no es un lenguaje tan vistoso como el de Alfred Hitchcock, ¿no? Ni tan intenso como el de Ingmar Bergman. No, aquí estamos ante un cineasta que pasó por diferentes épocas de la historia del cine y que sobre todo su gran aprendizaje cinematográfico se da en México. Yo sé que Buñuel de repente llega a decir en ciertas entrevistas, no, la etapa mexicana, pues eran películas de bajo presupuesto, hechas un poco a la carrera. No, realmente ve el de Yuri, el diario de una recamarera, y esas son películas, ¿no? Bueno, ahí encuentras un lenguaje cinematográfico ya mucho más depurado, pero Buñuel aprendió en México no solamente a ser cineasta, sino a ser un cineasta de la industria. Es decir, Buñuel se enfrenta no pocas veces a tener malos actores
2 semanas de rodaje y 200,000 pesos de presupuesto, y Buñuel entregaba una película completa en 3 semanas, completa. Lo importante son las ideas. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos a Buñuel? Enseñamos un artista que tiene una visión propia del mundo, que está siendo influido por todas estas grandes corrientes culturales dentro de su personalidad, y que a través del cine logra expresar precisamente cosas profundamente humanas, profundamente psicológicas, con un gran sentido del humor, con un gran sentido de la transgresión, aunque a él no le gustaba tampoco que le mencionaran siempre al Quijote, otra vez el Quijote. No, la cultura hispana está dentro de Buñuel. Tú encuentras a Goya, a Velázquez, el Esperpento, el Periquillo Sarmiento, el Quijote, aunque él diga que no, ahí están, ¿sí? Entonces, un hombre que cruza tantas culturas y tantos océanos de tiempo, finalmente va a ser un gran cine, un cine de ideas sumamente profundas, divertidas, transgresoras, y que no tienen nada que ver con la solemnidad. Era el cine, o es el cine menos solemne que te puedas imaginar. Sí, porque uno tiene la idea de que hay avances, por ejemplo, en términos políticos, sobre algunas ideas, sobre algunos derechos, pero hay regresiones. Yo entiendo ahora sí por qué dices que hace falta este tipo de cineastas, porque hay que seguir insistiendo en transgredir, señalar, mostrar Ahora, las cosas como son. Hay regresiones, hay avances, pero también hay completa pasividad. Los olvidados están allá afuera, siguen allá afuera. Son los prescindibles. A lo mejor no es el Los Jairo, daños colaterales. no es Mechita, no es Pedrito, pero ahí siguen afuera. Y tú sigues viendo Los Olvidados, y aunque es la Ciudad de México de 1950, 2023 la podrías filmar exactamente igual, Javier. Entonces, eso es la vigencia de Buñuel. Buñuel no es el cineasta de moda. Se puso de moda, obviamente tuvo su gran éxito y Oscar, León de Oro de Venecia, Palma de Oro en Cannes. El Oscar lo va a recibir con una peluca rubia rarísima que se puso, y aparte se apagó el chícharo del oído para no oír nada. Pero no, es un hombre que tiene la actitud surrealista, y creo que eso lo volvía a un ser humano tan valioso, y por eso era imán aquí donde estamos, en esta casa de Buñuel. Pues era imán de todas esas personalidades que aquí vino todo aquí. mundo. Todo mundo. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Cortázar. Todos los Pepe actores, de la Colina, su amigo. Jean-Claude Carrier, Emilio García Riera, Alberto Isaac, que era parroquiano, el joven Arturo Ripstein, que se vuelve su discípulo. Entonces, aquí en esta casa, pues Buñuel era un imán de ideas, un hombre de grandes ideas, que había pasado por grandes momentos de la historia del cine y del mundo en el siglo XX, porque Buñuel va con el siglo. Buñuel es un hombre del 900. Entonces, bueno, imagínate todo lo que no te podía contar alguien que se iba de farra a Toledo con Lorca y con Dalí, y que tenía de maestro a Miguel de Unamuno, ¿no? Y que conoció a Greta Garbo, y que lo sacaron del set, pero no importa, conoció a Greta Garbo y a Eisenstein, y pues por eso Buñuel es quien es, ¿no? ¿Cuáles son las películas más buñuelianas de Buñuel según? Las más buñuelianas, bueno, yo me iría por etapas, sin duda. Bueno, Perro Andaluz y La Edad de Oro son 2 películas hermanas que hablan de ese Buñuel surrealista. De la etapa mexicana, pues desde luego Los Olvidados es la joya de la corona, pero yo siento muy personal él, sobre todo por cuestiones que en sus biografías, en testimonios y en todo hemos conocido. Buñuel era un hombre celoso, Buñuel era un hombre inseguro, Buñuel era un partidario del amor loco. Entonces, pues bueno, Francisco Galván, el protagonista de él, es muy Buñuel. Sin duda, pues este gusto por la religión, esta pasión por la religión, por desentrañar los misterios de la fe, pues ahí están en Nazarín, Viridiana, Edad de Oro, Vía Láctea y Simón del Desierto. Desde luego, pues Viridiana es el corazón de la obra de Buñuel, porque es la España profunda, es Goya, Velázquez, el Esperpento, es la fantasía erótica de poseer a la reina de España cuando él era un adolescente. O sea, es la película más personal, es el corazón de la obra de Buñuel. Y la etapa final, Javier, pues yo siento que son una serie de juegos intelectuales muy buenos, muy logrados, con el cine, con la imagen, con
este cine de ideas. A ver, vamos a poner a un grupo de personas que quieren comer y nunca hay comida. Entonces ahí está el discreto encanto de la burguesía, ¿no? Quiero hacer una película sobre el fin de la civilización que nos está llevando al fin de la civilización. Y entonces ahí tienes el fantasma de la libertad, ¿no? Y te despides de tu carrera fílmica 50 años después de que la empezaste, con una maravilla donde otra vez está el deseo reprimido, aquí de un viejo por una jovencita, y no es un spoiler, tendrían que ver la película para tomarle el sentido. Esa película termina con una gran explosión. Es decir, mientras la obra de Buñuel se abre con un ojo que se rebana, termina con una gran explosión. Es decir, todo ese deseo y esa frustración acumuladas, 32 películas después, termina por estallar. Pues muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Seguimos aquí con la X en la frente. Además de ser una de las plumas más destacadas de México, José Revueltas también estuvo interesado en la dirección de cine, como lo muestra el rollo de la película ¿Cuánta será la oscuridad?, que fue localizada en la Filmoteca de la UNAM. Pues a lo largo de tantos años la Filmoteca ha descubierto así muchísimos materiales, hallazgos que recuerdo. ¿Cuánto es la oscuridad? Creo que es el título. Uno de los rollos de una película dirigida por José Revueltas y fotografiada por Manuel Álvarez Bravo. Son escenas y también como parte del detrás de cámaras. Entonces, cuando revisamos esos materiales, acudimos a la familia Revueltas y a la familia Álvarez Bravo y empezamos a bordear de que efectivamente había habido una película. La cámara contempla a Rosaura Revueltas, mi tía abuela, en el rodaje. Álvarez Bravo pone la cámara, mide la luz, fotografía la acción de la mujer y los niños con los ojos entreabiertos. Pero es una película que nunca se logró editar. Creo que al final de cuentas como que Pepe Revueltas desistió. Así fue como nos pudimos dar cuenta de que se trataba de esa película, de un proyecto inconcluso de Pepe Revueltas, a quien se conoce básicamente por su obra como escritor y como argumentista y guionista cinematográfico. Llegamos al final del programa después de aproximarnos a este genial cineasta Luis Buñuel, que creó todo un lenguaje de conceptos que se encarnaron en imágenes poderosas. Es realmente un privilegio estar en esta casa que fue su casa, porque aquí fue un punto de encuentro con grandes personalidades. Sin duda, Javier, y es que hay que recordar que precisamente este legado, sus historias originales, la composición de esas imágenes y las secuencias inolvidables y sobre todo el evidenciar las contradicciones de la naturaleza humana fueron parte del legado de un gigante del cine universal, Luis Buñuel, que precisamente tras su legado nos permite que eso que nos dio a través de su cine siga inspirándonos nuevas y mejores historias. Nosotros agradecemos las facilidades para la realización de este programa y, por supuesto, les invitamos la próxima semana aquí mismo, usted lo sabe, por Canal 22, con la X en la frente.